Vamos a seguir hablando sobre este tema que preocupa a la sociedad y permítanme darle la bienvenida al presidente de Asociatrin, la Asociación de Transporte Pesado Internacional. Él es Marcelo Cruz, que está en estudios justamente para hablar de este tema. Qué lamentable situación, señor Marcelo. Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, como usted dice, lamentable, es una situación recurrente. Por día tenemos la denuncia, la llegada de camiones a los recintos aduaneros, entre 2 a 3 camiones por día que han sido robados y en algunos casos asaltados por la violencia que actúan los delincuentes ya en las carreteras. Es una situación que hemos venido denunciando, no de ahora, es de mucho tiempo atrás, porque esto viene de años ya de que se produce, y lamentablemente la inacción de las autoridades, tanto policiales y también de la Fiscalía, porque nosotros como Transporte Internacional estamos bajo y amparados de la ley de aduanas, estamos con precintos, estamos con tránsito aduanero, y esto significa un delito aduanero cuando se rompe precintos, cuando se interviene la carga, se roba. Entonces todo este proceso lamentablemente no es efectivizado en cuanto a personas detenidas, juzgadas y también sentenciadas. Hemos entregado varias veces a delincuentes que han sido capturados por la destreza de los conductores que han podido comunicarse entre sí, se ha podido detener, se ha llevado a las autoridades pertinentes, pero han sido liberados. Entonces esta situación nos llama mucho la atención porque vemos que lamentablemente está ocurriendo recurrentemente y en esta época del año va a aumentar. Hemos pedido a las autoridades, y lo vamos a hacer nuevamente a través de diferentes oficios que vamos a presentar, pero es algo de conocimiento ya muy anterior. Entonces no es que nosotros tengamos esta situación recién. Pedimos, aprovechando la oportunidad a la policía, principalmente a la policía caminera. Yo le digo, hay mucha deficiencia, no hay un número de teléfono, no hay un teléfono que pueda ser proporcionado a los conductores para decir comuníquese con tal número en tal retén. No hay, es el teléfono de servicio del policía. Un día está en un recinto, al día siguiente está de descanso, al día siguiente puede ser que esté en comisión. Entonces no hay una situación para poder pedir auxilio, pedir ayuda o denunciar un hecho ilícito, un hecho delincuencial. Y hay muchas situaciones irregulares que pasan en la carretera que lamentablemente no han sido atendidas en su oportunidad. Hace 2 años hemos presentado todo un plan para poder tener la seguridad respectiva en las carreteras, porque somos usuarios, pagamos un peaje. En otros países como nosotros podemos ingresar, vemos el control que efectúa la policía y diferentes instituciones precisamente para poder controlar cualquier hecho delictivo que se pueda dar en el transcurso del recorrido del camión. ¿Se tiene datos de cuántos camiones han sido asaltados en lo que va del año y cuáles son los puntos, por así decir, claves donde suceden este tipo de hechos? ¿O la zona roja? Bueno, el promedio son 2 camiones por día, o sea, que son robados. O sea, algunos actúan sin violencia y otros sí intervienen en el camión, le cierran el paso, lo encañonan al chofer, proceden a un asalto. Entonces eso ya es la violencia con que actúan. Pero otros, aprovechando precisamente el mal estado de las carreteras, el deficiente mantenimiento de todo lo que es la red vial, aprovechan los rompemuelles, aprovechan los huecos donde el camión disminuye considerablemente velocidad, suben por la parte de atrás, rompen los precintos de seguridad que viene el camión o el contenedor, hacen la apertura de toda la carpa o rompen la carpa, pueden hacer un hueco tremendo y desde ese punto van botando la mercadería hacia los costados. Pero para hacer eso requiere destreza y me mencionaba también usted que el asaltante tiene que ir al camión y tiene que tener la destreza de cortar. Claro, ese acero, me dice que es como un acero, ¿no? Es acerado el cable, ¿no? Y lamentablemente la situación, vemos que ya están totalmente equipados para esta actividad ilícita, porque a eso se dedica. Son clanes familiares en algunos casos, son varias personas, no son 2 o 1 persona, son varias personas. En un caso que hemos podido ser partícipes siendo la parte demandante, hemos visto que son unas 10 personas que están recurriendo a esta situación. Entonces, aprovechando, reitero, el llamado a la policía caminera,
a la Fiscalía Especializada de Aduana, a poder poner su oficio y que estas personas sean sancionadas y sentenciadas. No puede ser posible que nosotros y cualquier persona que esté circulando en la carretera tenga el temor a que sea asaltada. Entonces, hay omnibuses, hay diferentes situaciones especiales que creo que el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional tienen que poner cartas en el asunto, porque hay un historial. Todos los días se denuncia en los puestos de carretera o en las ciudades intermedias el robo. ¿Cuáles son las zonas rojas? Principalmente entre Yapacaní y Bulo hacia Santa Cruz, que es la parte más afectada por la delincuencia. San Germán hacia el lado de Santa Cruz. Entonces son puntos que ya son conocidos. Mencionaba que habían capturado a personas que asaltaron camiones en su oportunidad. ¿Estas personas se logró realizar una investigación pertinente para identificar si pertenecen a una banda, a un clan familiar, como lo mencionaba? ¿Se pudo obtener más datos acerca del modus operandi de estas personas? Como le comento, son bandas delincuenciales, son grupos familiares. Nosotros como institución presentamos un abogado, los delincuentes presentan 5 a 6 abogados para poder salir. Entonces, la verdad son grupos que ya están organizados y eso que son detenidos en flagrancia. Cuando alguien es detenido en flagrancia, directamente corresponde la sanción. Es lo que no ocurre y lamentablemente la justicia está mal. Y nosotros lo comprobamos día a día por esta situación que se nos da en la carretera. Depende de la mercadería que lleva el camión. ¿Ustedes han logrado identificar si depende de la mercadería que llega el camión o es a cualquier camión que pasa? Pues le digo que hay hechos irregulares. Y las irregularidades se dan en que son preguntados los conductores en recintos policiales con qué mercadería están yendo. Entonces, yo creo que corresponde la investigación, corresponde dar precisamente con cómo es que dan con el camión que lleva una mercadería, por decir llantas. No todos los camiones llevan llantas. Entonces, esta situación... O fierros. No, la verdad es que hay mucho por decir y hay mucho por... Normalmente, ¿qué tipo de mercadería es asaltada? Cajonería, llantas, cualquier camión que en este tiempo agroquímicos. Entonces hay muchos productos que son lamentablemente interceptados por estos delincuentes y que son de valor. ¿Y quién tiene que pagar? Lamentablemente es el transportista, el conductor, el dueño del camión. Y si entra a un proceso aduanero, la verdad que es un perjuicio, es un mes de un proceso donde usted es la víctima y pasa de víctima a ser culpable, a ser el delincuente. Y entonces le decomisan el camión, tiene que pagar abogados, tiene que pagar un montón de cosas para poder liberar su camión víctima de un robo, para que pueda otra vez trabajar. Un mes estar en la aduana a la espera de la buena voluntad del fiscal, de la policía, del técnico aduanero. Y la verdad que para nosotros es muy difícil trabajar, dadas estas circunstancias. Aparte, la crisis económica en este momento que está viviendo el país. No hay bolsillo que aguante. Qué importante información, y también es complicada la situación que se vive con el transporte pesado internacional. Además de sufrir asaltos, sufren violación al tema de la mercadería que deben llevar, y como está en tránsito, llegan hasta aduana y aduana termina procesando al chofer de este vehículo de transporte pesado porque la mercadería está violentada. Entonces no se puede justificar por ningún lado que este sufrió un asalto y no ha tenido tampoco resultados con las denuncias que han mencionado anteriormente. Agradecerle por estar con nosotros. Para nosotros es sumamente importante que la teleaudiencia conozca la situación que vive hoy en día el transporte pesado internacional, y más aún fin de año, donde se tiene una subida del comercio y donde hay más asaltos, no solamente en las carreteras, sino en las ciudades. Gracias por la invitación, y aclarar que no solamente es el transporte internacional, también el transporte nacional que hace los puntos de distribución en las ciudades intermedias, las principales, también sufren, no solamente en el internacional, pero sí tengo mayor conocimiento en este aspecto porque respondo a este sector. Perfecto, gracias. Marcelo Cruz estuvo con nosotros dialogando sobre la situación que vive el transporte pesado internacional.